Jesús de Nazaret, o Jesucristo, es fácilmente una de las figuras más importantes de la cultura occidental. Sea cual sea la postura religiosa que cada uno tenga individualmente, es innegable el impacto que han tenido algunas de sus enseñanzas. Ideas como no guardar rencor por las ofensas cometidas por otros, no responder a la violencia con más violencia, no darle importancia a las cosas materiales por sobre la moral, el hacer buenos actos por el hecho de hacer el bien y no por obtener reconocimiento, la importancia de ser honesto, el hacer por otros lo que desearías que hicieran por ti, y el no ser hipócrita al momento de juzgar a otros. Todas ellas muy buenas lecciones que merecen seguir siendo propagadas. Pero hay varios aspectos sobre Jesús de los que no se habla mucho y que varios de sus seguidores preferirían mantener escondidos bajo la alfombra. Así que estas son 10 cosas que no quieren que sepas sobre Jesús. Número 10. Su aspecto físico. Si vemos las representaciones visuales de Jesús en el arte, incluso presente en las propias iglesias, o en Hollywood, donde se le muestra con un cuerpo atlético y rasgos idealizados de belleza europea, pareciera que buscaran que uno piense: es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Pero según la Biblia, su aspecto no era para nada deseable ni atractivo. Y tiene sentido. Se supone que la única razón para seguirlo deberían ser sus enseñanzas e ideales. De hecho, se supone que Jesús, un judío de Palestina, se vería más así que como un caucásico de sedoso pelo largo y ojos claros. Al parecer, la iglesia y sus creyentes simplemente decidieron ignorar lo que decía la Biblia, privilegiando lo que querían creer. Bueno, también se especula que durante las cruzadas, los gobernantes europeos temían mostrar un Mesías que se parecía más al enemigo que ellos mismos. En todo caso, no sé cómo esperaban que tuviera un buen aspecto si, considerando la época y el hecho de que era muy pobre, no vivía en las mejores condiciones de salud e higiene. Y hablando de eso, número 9. No se lavaba las manos antes de comer. Esto no lo estoy inventando, hay antecedentes de eso. En una ocasión, unos fariseos y escribas llegan a preguntarle por qué él y sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer como era la tradición. Jesús no responde la pregunta y en su lugar los critica a ellos y los trata de hipócritas por no seguir la ley de Dios sobre el honrar al padre y a la madre, al permitirle a sus niños insultarlos y no matarlos por eso como indica la Biblia. Un poquito desbalanceada la comparación, simplemente te preguntaban por qué no te lavabas las manos. Finalmente, concluye diciendo que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Se entiende lo que quiere decir, pero también es obvio que no sabía nada sobre el tifus, el cólera o la hepatitis. Número 8. La vez que se enojó con un árbol. Jesús iba saliendo de la ciudad de Betania, actual Aizarilla, y le empezó a dar hambre. Vio una higuera que tenía hojas y se acercó a buscar si esta tenía algún fruto, pero como no era temporada de higos, no encontró ninguno. Jesús se enojó por esto y maldijo al árbol, diciéndole que nadie volvería a comer frutos de él. Y el pobre árbol rápidamente se secó. ¿Pero por qué? El pobre árbol no tenía culpa de que buscara frutos en él cuando no era temporada. Curiosamente, poco después de eso fue cuando Jesús encontró que un templo estaba lleno de comerciantes, lo que lo hizo explotar en ira, derribando sus sillas y volteando las mesas con mercancía, echándolos a latigazos de ahí. Supongo que Snickers tiene razón. No eres tú cuando tienes hambre. Snickers. Hay algunos que justifican el suceso de la higuera diciendo que al ver que tenía hojas pero no frutos, Jesús estaba haciendo una analogía con la sociedad judía y su falta de espiritualidad honesta. Pero, ¿era necesario matar al pobre árbol para eso? Aparte, esta no es una parábola, sino un suceso reportado por 2 de sus discípulos. Número 7. Dijo: voy y vuelvo. Bueno, no con esas palabras, pero sí dijo que no pasaría de esta generación para que se cumplieran sus predicciones y que de entre quienes lo oían, ninguno conocería la muerte sin antes de ver su regreso y la llegada del reino de Dios en la tierra. Así que, a menos que encontremos a algunas personas con poco más de 2000 años andando por ahí, supongo que algo le pasó o tuvo un serio cambio de planes. E incluso si estos versículos puedan tener otra interpretación, en Apocalipsis dice claramente: miren que vengo pronto. ¿Cuánto es pronto? ¿Otros 2000 años? ¿100.000? ¿En 5.000 millones cuando el sol consuma la tierra? Número 6. Era poco claro a propósito. Una de las formas más típicas que tenía Jesús para compartir sus enseñanzas era mediante parábolas, relatos simbólicos donde se ejemplificaba a través de analogías y metáforas. El problema es que estas muchas veces no resultaban del todo claras, especialmente para quienes no lo seguían. Incluso al día de hoy varias son bastante difíciles de entender. Bueno, él nos da una explicación del por qué lo hacía así, para que, por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan.
no sea que se conviertan y sean perdonados. Es decir, lo decía de manera complicada para que no todos se salvaran y no todos lo sigan. Que hasta les dice a sus discípulos que solo a ellos les explicaría las parábolas de forma directa. Es bastante raro de parte de un maestro el que esté tan poco dispuesto a que todos aprendan. Número 5. Era xenófobo. A pesar de que Jesús llamaba a vivir en paz con todos en medida de lo posible e incluso a amar a los enemigos, no estaba libre de tener prejuicios y cometer discriminación por etnia. Por ejemplo, en una ocasión se le presentó una mujer cananea según Mateo o griega según Marcos, quien pedía ayuda por su hija atormentada por un demonio. Jesús rechazó el ayudarla porque no era judía, comparándolo con quitarle el pan de la boca a los hijos y dárselo a los perros, lo que era muy insultante en la época. No fue hasta que la mujer insistió diciendo que incluso los perros comen de las migajas de los hijos que Jesús decidió atenderla. Este incidente suele usarse como una muestra de la enorme fe de la mujer, o de forma aún más extraña, como un ejemplo de cómo Jesús estaba dispuesto a ayudarla incluso a pesar de no ser de su pueblo. Pero, aunque al final terminó curando a su hija, o al menos eso nos dice la Biblia, ¿era necesario actuar con tanta crueldad ante alguien que obviamente estaba desesperada por ayuda solo por su origen? Algunos lo excusan diciendo que ella, al pertenecer a otra fe, buscaba solo que se le solucionara su problema y no estaba interesada en seguir las enseñanzas de Jesús. Pero ¿por qué eso debería importarle a él? ¿No se supone que debes ayudar a la gente sin importar el reconocimiento? También, me imagino que muchos habrán escuchado la expresión buen samaritano, que proviene de la parábola del mismo nombre. En esta, un samaritano, es decir, un ciudadano de Samaria, fue el único que ayudó a un hombre que había sido atacado por ladrones luego de ser ignorado por un sacerdote y un levita. El asunto es que los samaritanos eran considerados herejes y eran odiados por los judíos. Al decir buen samaritano, se estaba implicando que era una excepción a la regla. Incluso en el capítulo anterior, los samaritanos rehusaron darle hospedaje a Jesús porque iba hacia Jerusalén. Se puede argumentar que la idea de la parábola era plantear que puede haber gente buena incluso de entre aquellos a quienes odias, e incluso verlo como un mensaje en contra del racismo, pero nace como parte de una generalización muy propia de la época. De hecho, le dice a los apóstoles que su misión es curar solo a los judíos y que no vayan a la ciudad de los samaritanos ni sigan el camino de los gentiles, es decir, quienes no eran judíos, lo que resulta bien curioso considerando que uno de sus apóstoles, Simón, no era judío sino cananeo, prohibiéndole incluso a él ayudar a los suyos. De todas formas, esto no es para escandalizarse demasiado. El ser xenófobo o directamente racista era algo bastante común en la época. Solo hace notar que Jesús, o al menos lo que sabemos de él, se adaptaba a lo que se consideraba ético en su tiempo, sin importar lo cuestionable u horroroso que pudiese parecer siglos después. Número 4. No era pacifista. Si no bastaba con el maldecir al árbol, el que estuviera de acuerdo con matar a los niños que insultaran a sus padres, o su ataque de ira al ver que un templo estaba lleno de comerciantes, él mismo dice que no ha llegado a traer la paz, sino la espada, la distensión. Y aunque hablaba de no responder a las agresiones y entregar la otra mejilla, aún así les advertía a los apóstoles que tuviesen siempre una espada a mano, e incluso que vendieran sus capas si les faltaba una. No digo que esté mal, después de todo es preparación para legítima defensa en una época muy violenta, pero contrasta mucho con la imagen de pacifista acérrimo que se le ha construido en Occidente. Es más, mientras que ocasionalmente criticaba y advertía a quienes iban por su ayuda, como a los cobradores de impuestos a quienes aconsejaba de no abusar de sus cobros, cuando un soldado lo visitó, más específicamente un centurión romano, no hizo ningún reparo en su profesión o en que matara personas, sino que solo tuvo felicitaciones para él. Todo esto no es realmente sorpresa cuando consideramos que, según una de sus parábolas, aquellos que no quieren que reine serán destruidos. También, según Apocalipsis, él matará a los hijos de sus enemigos si estos no se arrepienten de sus malos actos, y en al menos una ocasión amenazó con castigar a los descendientes de quienes mataron a profetas en el pasado. Tenía una fijación bastante fuerte con matar a los hijos de otras personas por lo que hicieron sus padres. Y eso nos lleva a... Número 3. Estaba en contra de la estructura familiar. Resulta muy curioso el que agrupaciones cristianas muestren a Jesús como un símbolo de fortaleza y unión familiar, si consideramos que dijo venir a separar a las familias, poner a los padres en contra de los hijos, y que para ser su discípulo hay que amarlo más que a cualquiera de los miembros de la familia, incluso diciendo que aquellos que hayan abandonado a los miembros de su familia con tal de seguirlos serán más recompensados. Si bien se puede decir que todo esto se refiere a que sus ideas, al ser tan revolucionarias, causarían serias discrepancias familiares y que el seguir el camino del bien es más importante que los propios lazos sanguíneos, hay que recordar que cuando uno de sus discípulos le pidió enterrar a su padre antes de irse, él se opuso diciendo «deja a los muertos que entierran a sus muertos», y ni siquiera le permitió a otros despedirse de sus padres.
Tampoco consideraba a aquellos que se casan como dignos de resurrección, aunque tampoco aprobaba el divorcio. Y digamos que la relación con su familia aparentemente no era la mejor, porque cuando su madre y sus hermanos fueron a visitarlo, él dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? He aquí a mi madre y mis hermanos, señalando a sus discípulos, declarando que su familia era quienes seguían la palabra de Dios y la practicaban. Nuevamente se entiende lo que quería decir, pero se ve bastante despreciativo de su familia humana. Bueno, hay que admitir que sus hermanos no le creían sus milagros tampoco. Al menos sí hacía mucho hincapié en que los hijos obedecieran a los padres, y ya sabemos cuál consideraba el castigo correcto en caso de no hacerlo. Y sí, ayudó a su mamá usando sus poderes para hacer mucho vino para una boda en la que estaban presentes. Eso debe haber sido entretenido. Número 2. Apoyaba todo lo dicho en el Antiguo Testamento. Muy usualmente, cuando se señalan los horrores del Antiguo Testamento y las leyes brutales que éste tenía, se suele apelar a que una vez llegado Jesús, muchos de esos conceptos cambian. Dejando de lado que eso es admitir que los criterios de Dios van cambiando con el tiempo, lo que haría la moral completamente arbitraria, el problema es que Jesús estaba completamente de acuerdo con todo lo mencionado en el Antiguo Testamento y no tenía ninguna intención de cambiarlo. En sus propias palabras, no venía a abolir sino a hacer que se cumpla, y no pretendía cambiar ni una coma o tilde de la ley. O sea, que cosas como que se le debe cortar la mano a una mujer que toca los genitales de un hombre que no sea su esposo durante una discusión, a pesar de que ésta esté defendiendo a su esposo, todas las normas en relación a que los esclavos le debían obediencia a sus amos, incluso si estos eran malos, el permiso de vender a las hijas como esclavas sin posibilidad de liberación, el poder tomar a las prisioneras de guerra como esposas si estas te gustan, sin pedirle su opinión, claro, con posibilidad de devolución si después decides que ya no te gusta, todo eso se mantiene igual según Jesús. También según él, todas las historias de la Biblia son totalmente reales. Él mismo menciona el arca de Noé, el cómo Jonás permaneció 3 días dentro del estómago de un pez gigante, e incluso cita la destrucción de Sodoma y Gomorra, una historia que, recordemos, incluye a Lot, el hombre elegido por Dios para ser salvado, entregando a sus hijas vírgenes para ser violadas por todos los hombres de la ciudad en lugar de los ángeles enviados por Dios. Y luego ellas tienen sexo con su padre luego de emborracharlo. Es un hermoso libro. Antes del número 1, tenemos algunas menciones honrosas. Cuando mató unos cerdos como forma de exorcismo. Un hombre endemoniado apareció ante Jesús, o 2 según Mateo, y el demonio, llamado Legión, le pidió que si lo echaba afuera, lo traspasara a unos cerdos que andaban por ahí. Jesús lo hizo y mandó a los cerdos a tirarse por un barranco, cayendo al agua y muriendo ahogados. Sé que los judíos no los consideran comestibles, pero eso fue muy gratuito. Pagó impuestos de la boca de un pescado. Un día llegaron del templo de Capernaum a cobrarle el impuesto a Jesús, y este le ordenó a Pedro el ir a pescar, y le dijo que en el pez que capturara encontraría una moneda en su boca para pagar el impuesto. No sé, quizás solo quería hacerlos esperar para recibir monedas con olor a pescado. Escupitajos curativos. En múltiples versos de la Biblia se nos dice que Jesús puede curar gente con tan solo tocarla, o dejándoles tocar su ropa, e incluso sin necesidad de que la persona esté presente. Pero cuando se trataba de ciegos, él escupía en sus ojos para curarlos, aunque en una ocasión escupió en la tierra primero y le pasó el escupitajo mezclado por los ojos al ciego. Así que o sus poderes son altamente inconsistentes o les escupía por gusto. Un árbol familiar con malos antecedentes. Para alguien que cree en castigar a la gente por lo que hicieron sus ancestros, Jesús tiene una larga lista de antepasados cuestionables. Por ejemplo, por el lado de las mujeres, tenemos a Tamar, quien se hizo pasar por prostituta para tener sexo con su suegro Judá, y Rahab, esposa de Salmón, quien la mayor parte de su vida trabajó como prostituta. Mientras que por el de los hombres, tenemos a Jacob, quien obtuvo la bendición de su padre a través de engaños aprovechando que éste estaba ciego, y después tuvo sexo con sus primas y las sirvientas de estas. El rey David, quien probablemente violó a Betsabé, esposa de Urias Eteo, mandándolo a morir en la guerra para poder casarse con ella, y Manasés, quien practicaba brujería y sacrificó a su propio hijo quemándolo para un dios pagano. Número 1. Su sacrificio no tiene sentido. Ok, supongo que con esto me estoy echando encima una de las creencias principales del cristianismo, pero denme un momento para explicar. Muchos cristianos, e incluso ciertos autores en la Biblia, consideran que la crucifixión de Jesús es un sacrificio en el cual éste quitó el pecado del mundo, libró a los humanos de todo pecado cometido y por extensión del pecado original, e hizo que Dios se reconciliara con la humanidad. Por esto se dice que Jesús murió por nosotros y que su sufrimiento en la cruz fue una muestra del amor de Dios.
Sin embargo, si el objetivo de la vida de Jesús era venir a ser sacrificado por los pecados de la humanidad, todas las instancias en las que escapó de quienes lo perseguían vendrían siendo un atentado en contra de su destino ya establecido por Dios, e irónicamente, volvería a Judas Iscariote el héroe de la historia al ser quien permite que éste sea capturado y sacrificado. No solo eso, si asumimos que para liberar a los seres humanos del pecado original Dios necesitaba un sacrificio, que no olvidemos es de su Hijo, que a la vez es una encarnación de Él mismo, eso significaría que Dios no puede hacer fácilmente algo tan simple y tan humano como es perdonar. No tiene coherencia que un ser supuestamente omnipotente requiera un procedimiento tan extremadamente complicado para llevar a cabo algo que no debería exigirle ningún esfuerzo. Y es que, no solo él pudo haber evitado que el pecado original ocurriera en primer lugar, ya que el ser omnisciente sabe las cosas antes de que ocurran, sino que, ¿por qué esperar tanto tiempo para realizar el sacrificio? ¿No hubiese bastado con hacerlo inmediatamente después de la expulsión de Adán y Eva? Y ni siquiera debería ser necesario el perdonar, ya que, además de que la idea de que los descendientes deban seguir pagando por lo cometido por sus antepasados es absurdo, si Dios es completamente bueno, no debería entrar en él un sentimiento tan impuro como la ira o el resentimiento. Probablemente es por eso que la Iglesia se esforzó por siglos en establecer esto como un dogma incuestionable, con serios castigos para quienes lo desafiaran, porque al analizarlo se cae a pedazos. Si tú, que has llegado a esta parte del video, consideras que Jesús sí era un hombre santo o la encarnación de Dios en la tierra, y sigues y valoras sus enseñanzas, está bien, son creencias personales. Pero como cualquier figura histórica o literaria, los dichos y actos que son atribuidos a él son susceptibles de análisis y crítica, especialmente cuando estos se han inculcado masivamente durante siglos e intentan usarse como la base de nuestra moralidad. A pesar del tono satírico y burlón de todo este video, como dije en un inicio, hay muchos conceptos relacionados a la figura de Jesús que han logrado trascender la religión y han dejado una marca en nuestra cultura, y eso es porque verdaderamente tienen un valor. Personalmente, creo que más que alabar a Jesús como un personaje perfecto o dar todas sus profecías por ciertas, deberíamos concentrarnos en ver cuáles de sus mensajes son positivos y aplicarlos en nuestra vida. Porque si anteponemos el ser buenos los unos con los otros, tal vez efectivamente la aparición de Jesús ayuda a hacer un mundo mejor. Soy el Reviewer Random y eso es todo por ahora. Hasta pronto. Cuando estés triste porque una amistad perdiste, busca al más bueno, busca a Jesús. Él no abandona y si fallas te perdona, fiel cual ninguno, solo Jesús. No me hables de familias que sufren. Mi hijo fue a la tierra una vez. No sé qué le hicieron los humanos, pero no es el mismo desde entonces. ¡Ay, él se repondrá! Óyelo, escúchalo, es